La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Hermanos y amigos, el Señor les bendiga. Estamos meditando en Efesios y específicamente en el capítulo 2 y en los versículos 8 y 9. Y en el anterior meditamos sobre el versículo 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ilumínanos, Señor, con tu sabiduría, con tu portentoso entendimiento, y alcánzanos, Señor, con el cobijo de tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, amados, somos salvos solo por la gracia, pero mediante el uso de un instrumento efectivísimo que se llama la fe, porque donde depositemos la fe, allí está nuestro destino. Si nos equivocamos en quién confiamos o en qué confiamos, nos condenamos, y eso en todas las áreas. En el plano emocional, en el plano sentimental, en el plano económico, en el plano político, en fin. Donde depositemos la fe, eso determinará nuestro sendero, nuestro camino y nuestro destino. Tenemos que ser cuidadosos en qué o en quién creemos. Pues en el área espiritual no es la excepción, sucede lo mismo. Si no creemos en el que es, nos podemos condenar. La fe sola nos salva. No es la fe la que salva, es la gracia, es decir, el elemento en el cual creemos. En este caso del cristianismo, el Señor nos muestra aquí en su palabra que nos conviene depositar la fe en la gracia del Señor, en el regalo portentoso que baja en estuche de oro de los cielos. Esa es la gracia. Nunca lo podríamos comprar, nunca lo podríamos adquirir, jamás lo podríamos ni siquiera portar. Pero Dios envía este regalo sin igual, que es nada menos su propio Hijo, es más, es Él mismo, para ofrecerse. Y lo único que nos pide es simplemente que creamos, que adoptemos esa fe, que apropiemos su sacrificio, su obra, que valoremos lo grande, benigno, maravilloso y misericordioso que es Dios en Cristo Jesús en favor nuestro. Entonces aparece la segunda frase en el versículo 8 de Efesios 2, diciendo: y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es decir, el cristianismo se basa en la obra de Dios en favor del hombre de manera total, sin injerencia, sin intervención humana. Dice, no de vosotros, no trate de ofrecer cosa alguna, ni obra alguna, ni rito alguno, ni liturgia alguna. Nada, no meta las manos humanas en este caso de la salvación, porque las manos del hombre absolutamente están
condenadas, manchadas, ensangrentadas por el pecado. Nada podemos ofrecerle al Dios vivo. Amados, Él no quiere nada de gente mala. Y éramos eso antes de Cristo. Y los que no son cristianos son considerados por Dios como desechados, manchados, indignos. Entonces, nada puede ofrecer. Es más, si algo pudiéramos ofrecer, si algo humano o religioso pudiera valer ante los ojos de Dios, entonces tendríamos que decir que el Señor manejó un absurdo, sacrificó a su Hijo sin necesidad. Sin embargo, no es así. Ni Él es malo y perverso al sacrificar a su Hijo, ni tampoco Jesús es una persona corta de cerebro que hace algo inútil. No, el hombre no puede ofrecer nada con su indignidad al Dios santo y digno. Es por la fe, tiene que ser por la fe, repito, para que la obra sea de Dios y la gloria sea de Dios. No, esto no es de nosotros, es don de Dios. Don es el apócope o palabra reducida de donación. Esto es donación de Dios. No haga nada, no ofrezca nada, ni siquiera buena intención. La buena intención la tuvo y la tiene Dios para contigo. Él fue el que pensó, sintió y entregó. Nada hicimos nosotros, nada digno. Y a renglón seguido, en el versículo 9, dice, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras. No me ofrezcan ninguna obra porque invalidas la sangre de Cristo. Invalidas el sacrificio de Cristo. Si alguien cree que se salva por buenas obras, obras sociales, haciendo por aquí y por allí bondades, y con eso va a comprar a Dios, está cometiendo literalmente una blasfemia, un ataque al rostro de Dios de manera directa, un ataque a la persona y a la soberanía y autoridad del Creador. Si cree que es por obras y cree que es haciendo institutos geriátricos o clínicas o dedicado a la educación o por aquí y por allá, lo único que hace es tratar, porque no lo va a lograr, tratar de invalidar el sacrificio del Señor y autoeliminarse y confinarse al reino infernal de su propio ego y dignidad. Pero si cree que fue Dios el que se sacrificó y mediante la fe lo adopta y lo aprueba, entonces pasa al reino del Dios vivo, donde Él es el único bueno, el único santo, el único digno. No por obras para que nadie se gloríe. Porque de hecho, si fuere por obras, entonces el hombre tendría de qué gloriarse. Y entonces tendría aval y tendría validación esa práctica enfermiza religiosa de hacer de los muertos beatos o, comillas, santos, es decir, prácticamente iguales a Dios y dignos de ser invocados, adorados, alabados, conmemorados y declarados intercesores. Una verdadera blasfemia, invalidando y pisoteando la sangre pura de Cristo Jesús, traída por el Espíritu Santo del Padre. Tiene que ser por gracia. Amados, este es el único evangelio que existe. Esta verdad pulula y brota y está dispersa e inmersa a la vez en cada página de la Sagrada Escritura. Desafortunadamente se nos trajo a Latinoamérica la idea de la dignidad del hombre, del humanismo enfermizo,
del hombre caído adánico, que es digno de ser exaltado, endilgado como Dios, como bueno, y luego declarado como mediador. Entonces les hacen imágenes, doble pecado, entonces lo invocan, triple pecado, entonces lo declaran intercesor, cuádruple pecado. Horrible. Pero el Señor dice: por gracia sois salvos. La gracia es Cristo Jesús sacrificado. Por medio de la fe, de la confianza en que Dios lo hizo todo por ti, simplemente créale y dígale: gracias, Señor. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Acepto tu ofrenda, la acepto y me declaro rociado con tu sangre preciosa. Padre, te ofrendo, te oferto, te ofrezco el sacrificio de tu propio Hijo y lo declaro en favor de mí. Entonces Dios te mira con agrado y entonces Dios te declara su Hijo, porque los amigos de su Hijo son sus amigos, porque todos los que tenemos hijos aprobamos y queremos y acercamos a los amigos de nuestros hijos. Pues bien, si tú no valoras la obra de Cristo Jesús en la cruz, no tienes esperanza ante Dios. Pero si la valoras y la apropias en oración y en gratitud, debes saber que pasas de la condición de desechada, de desechado, de condenado, a hijo del Dios vivo. Eso es lo que dice Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, es decir, en su obra en la cruz, a esos Dios Padre los hace sus hijos. Antes de recibir a Cristo, éramos igual que toda la mayoría de las gentes. De Adán para acá, todos nacen y somos criaturas. Perdimos la condición de hijos. Sacamos a empellones a Dios de nuestro corazón. Pecado original. Y nos declaramos casi dioses, como el diablo propuso a Eva. Seréis como Dios. Pero cuando recibimos a Jesucristo humildemente, ojalá de rodillas, y le declaramos mi Señor y mi Dios, y aceptamos su ofrenda y lo adoramos, y entonces estamos dispuestos a seguirle, a alabarle y a glorificarle el resto de nuestra vida y por la eternidad, entendiendo lo que hizo en favor nuestro, sacándonos de la muerte. Entonces nos convertimos en hijos del Dios vivo, en ungidos, en iluminados. Es lo que dice ciertamente esta magnífica carta de Efesios del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Porque por gracia sois salvos, es por medio de la fe. No, esto no es de vosotros, es obra de Dios y gloria de Dios. Es un regalo que el Señor te hace. Acéptalo humildemente. No por obras, no le ofrezca tonterías terrenales, carnalas, mundanas, religiosas a Dios, para que nadie se gloríe. Hermanos, no piense que vas a llegar el día del juicio, porque hay un juicio para todo ser humano, porque no somos dueños absolutamente de cosa alguna y tenemos que dar cuenta de lo que se nos entregó. No pensemos que vamos a llegar delante de Dios o que alguien va a llegar delante de Dios a jactarse allá delante de Él, a decirle cosas como fui bueno, fui santo, fui noble, di, entregué, entonces me gané tu amor eterno, me he ganado tu misericordia, yo me la gané, yo con mi bondad me la gané, yo soy el digno, no maté, yo no mato, yo no robo, le di a los pobres, yo soy el bueno. Entonces tú eres bueno, yo también bueno, los dos somos buenos. ¿Cuál es más bueno? Horrendo eso. No, nadie llegará
el día del juicio a decir semejantes barbaridades, semejantes atrocidades. Eso es religión enfermiza, dañina, egocéntrica, diabólica. Pensar que por obras somos salvos es afrentar a Dios, afrentar su bondad, equipararse con Él y despreciar a su Hijo Jesucristo y su sacrificio sangriento. Amados, no es por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, para que nadie sea declarado beato, ni mediador, ni santo, ni digno. No, no es por obras, es por la obra de Jesucristo en la cruz, es por fe, para que nada tengamos que ofrecer humanamente, para que nada en la carne sea ofrecido al Dios vivo como retribución por su caída. Ojo, Él es el bueno. Insistamos en refrendar, subrayar. Él es el bueno, Él es el digno. Jehová de los ejércitos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él es el que salva. Él fue el que nos salvó en Jesucristo. Nos queda a nosotros inclinar el corazón, vivir arrepentidos si pecamos y agradecidos día y noche en alabanza, en adoración y en obediencia, porque Él se lo merece, porque su sacrificio, la fe en su sacrificio, nos trasladó de la muerte a la vida, nos trasladó de las tinieblas a la luz, nos trasladó del infierno al cielo. Así de grande es la gracia, el regalo venido desde los cielos para nosotros, para todos los humildes que crean, que adopten y que se declaren incapaces y más bien dignos del infierno. Oh Padre, te adoramos. Éramos dignos del infierno, no había esperanza. Oramos, Señor, diciéndote gracias por Jesucristo. Tu obra es inconmensurable. La contemplamos y la agradecemos y la adoptamos en el nombre de Jesús y en la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.